Capítulo 30. Vida ejemplar de esta Virgen. Creemos que basta lo dicho hasta aquí y no añadiremos más, aunque se podrían añadir muchas cosas para que la prolijidad o multiplicidad, que no lo queremos, cause fastidio a los lectores. Son tantas las cosas que hemos omitido que lo escrito parece muy poco en comparación con lo omitido. Hemos puesto estas cosas solo para la gloria de Dios y provecho de los prójimos. Nos parecía poco digno silenciar tantas cosas recibidas de Dios que serían de gran utilidad no solo para ella, sino también para nosotros y para los venideros. Y hemos dicho muy poco de la vida ejemplar y admirable de tan digna hermana. Y por esto queremos recomendarla al final, para que puedan ver en ella un modelo quienes desean imitarla. Tan digna hermana guardó con tal solicitud la virginidad y la pureza del corazón, que consagró a los 7 años, y tanto se guardó de todo pecado desde la infancia, que sus 2 confesores atestiguaron no haber conocido tanta inocencia y pureza de corazón como en esta y en su hermana, la abadesa. Por eso, después de una confesión general, el confesor le impuso como penitencia por todos sus pecados el Beni Creator Spiritus, y otro confesor, en parecidas circunstancias, el Te Deum Lauramus. El mayor pecado que recordaba con pena el haber cometido en su niñez era que en una ocasión había dicho haber visto a un ladrón en el castillo y no lo había visto. Y no recordaba haber dicho ninguna otra mentira consciente y a sabiendas. Y de este modo, no sin razón, se la comparaba a las vírgenes que siguen al Cordero, porque ella le seguía con toda fidelidad a donde quiera que fuese. Así que no le faltó la humildad que la elevaba a la nobleza y a la cumbre. Y esta cumbre era la cumbre de la gloria del Cordero, ni tampoco a la castidad virginal que la une a él con una íntima ternura. Justamente se le comparaba a los padres en la vida monástica por haber despreciado el mundo con su pompa por el amor a Cristo, y abrazó la pobreza con tal intensidad que no quería disponer ni siquiera de lo necesario, y solo obligada por obediencia tenía una túnica. Las demás prendas eran paños pobrísimos y vestidos 1000 veces cosidos y remendados por todas partes, cuando podía haber tenido cuanto deseaba. Consideraba que todo lo demás pertenecía a la comunidad, por ejemplo, la renuncia a la propia voluntad, el desprecio de sí misma, la prontitud en la obediencia, la diligencia en la oración y la piedad y la efusión de lágrimas, la entrega solícita al gozo de la contemplación. Y era tan abnegada y olvidada de sí misma y absorta en Cristo, que como se lee de San Bernardo, apenas hacía uso de los sentidos exteriores, y de allí que muchas veces comiera huevos podridos, hasta ser descubierta por el olor de las que se sentaban cerca de ella. Cuando comía con los huéspedes, les advertía que no quería comer carne. Como conocían su modo de obrar, le ponían carne delante, y ésta la comía sin advertirlo, hasta que por las risas de los otros se daba cuenta y advertía lo que había pasado. Era tal la riqueza de su enseñanza que no se ha conocido otra semejante en nuestro monasterio. Y oh dolor, tememos que no haya nadie más como ella en el futuro. Este texto no tiene en cuenta la fama de Santa Gertrudis, que vive en este mismo tiempo y en el mismo monasterio. El Heraldo del Amor Divino, en el libro primero, capítulos 2 y 4, antepone Gertrudis a Matilde respecto a los dones recibidos por ambas. No nos sorprende que esto sea cierto si, como ya se ha apuntado en algún lugar y se ha comentado en la introducción, este libro de la gracia especial fue escrito por la misma Gertrudis. Aquí Gertrudis oculta su valía por humildad y por veneración a su maestra y confidente. De todos los rincones del monasterio acudían las hermanas a reunirse en torno a ella, como si se tratara de un predicador, para escuchar así la palabra de Dios.
Era un consuelo y amparo de todos, y tenía como don especial la gracia de que todos le abrieran confidencialmente los secretos de su corazón. Fueron muchos los librados por ella del peso de sus conciencias, y no sólo dentro del monasterio, sino también extraños que eran venidos de lejos, religiosos y seglares. Confesaban no haber encontrado nunca tanto consuelo como lo encontraban en Matilde. Dictó y enseñó tantas oraciones que si se escribieran juntas superarían el número del salterio. Sufría con frecuencia dolores y enfermedades, y bien merecía ser asociada a los mártires. Se imponía además muchos sacrificios por los pecadores. Una vez, poco antes de Cuaresma, y esto nos referimos a por los carnavales, oyó cantar al pueblo cantos lascivos, y se enardeció tanto con el celo de Dios, movida a la compasión, para ofrecer a Dios alguna reparación, que puso en su lecho vidrios rotos y otros instrumentos punzantes, y se arrojó sobre ellos y se revolcó, hasta que hecha toda ella una llaga y desangrada, ya no podía sentarse ni acostarse por el dolor. Y en tiempo de pasión estaba tan conmovida que apenas podía hablar de ella sin derramar lágrimas. Muchas veces al hablar de la pasión o del amor de Cristo, se encendía en tanto fervor que su rostro y sus manos aparecían rojos como cangrejos asados, de donde nosotros deducimos que muchas veces espiritualmente derramó su sangre por amor a Cristo. Como en otro tiempo los apóstoles varones, especialmente escogidos, vivían día y noche con Jesucristo, y escuchaban todos los días sus dulces palabras y gozaban de su amable presencia, así esta devota discípula del Señor contemplaba a Dios cara a cara con los ojos del Espíritu y gozaba de verdad todos los días de sus dulces palabras, y como discípula e hija queridísima era instruida por él en todo lo que quería y necesitaba. Estaba tan íntimamente unida con Dios y le había ofrecido tan totalmente su voluntad que, como ella misma contó, después de su profesión, jamás quiso otra cosa que lo que el Señor dispusiera. Se alimentaba con maravillosa dulzura de las palabras del Evangelio, y era tal el afecto que sentía, que muchas veces al leerlo en el coro, la embargaba tal gozo que ya no podía terminar la lectura, llegando en ocasiones a desfallecer. Siempre lo leía con tanto fervor que movía a la devoción a aquellos que la escuchaban. Lo mismo acontecía cuando cantaba en el coro, como si fuera una ascua viva. Se aplicaba a Dios con todas sus fuerzas de un modo inconsciente, y exteriorizaba gestos delicados, y extendía los brazos o los levantaba a lo alto, como si se encontrara en éxtasis, pero no advertía a quienes la movían de un lado a otro con dificultad, y así volvía en sí. Dotada de este espíritu profético, predijo en ocasiones lo que iba a suceder en algunas personas. Cierta matrona temía que los enemigos de su marido, que habían puesto emboscadas en el camino para cogerlo preso, y así decían que no lo soltarían hasta que él librara a los que tenía cautivos de los suyos, se encomendó a esta sierva de Cristo. Y arrojada a sus pies fue que se encomendó. Esta hizo oración y le dijo a la matrona: yo vi al Señor que tenía la mano dura como un cuerno, y decía: sus enemigos no podrán herir mi mano, ni tampoco hacerle mal a él. Y llena de confianza la matrona por tal respuesta, porque en muchas ocasiones parecidas había comprobado la verdad de sus palabras, volvió segura a su casa. Una vez entrada pacíficamente en la ciudad, intentaron los enemigos asaltar el castillo, pero fue en vano. La misma matrona pedía la salud y la prosperidad para su marido, que tenía muchos enemigos, y lo encomendó con mayor insistencia a la sierva de Dios, y ésta respondió con una voz profética: sufrirá muchas contrariedades y peligros, pero el Señor lo librará de la captura y las heridas graves. Todo sucedió como había predicho, y muchas veces milagrosamente escapó de caer prisionero. ¿Y qué más diremos?
no podría ser comparada con los espíritus angélicos a los que estaba unida en la tierra, con tan estrechísima alianza que raramente se vio privada de su presencia y ejerció en ocasiones servicios de los distintos órdenes angélicos. Se le aplica bien el orden de los ángeles, cuyo oficio es servir, porque con caridad diligente y trato amable ofreció a los desgraciados el afecto de la compasión, a los pecadores la ayuda de la oración, a los negligentes el ministerio de la corrección, a los ignorantes la palabra de la instrucción. Algunos códices traen en este momento elogios atribuidos a Santa Matilde que en otros lugares se aplican en honor de la abadesa Gertrudis y aparecen en su lugar correspondiente de la sexta parte, a la cual aún no llegamos, señores, pero casi estamos ahí. Como los arcángeles, también ella hizo de intermediaria para llevar a Dios los mensajes de muchas personas, haciendo de piadosa intercesora ante Él a favor de las mismas. Podría comparársele también a las virtudes por haber sido el modelo preclaro de todas las virtudes, y se le podría contar justamente entre las potestades, porque la majestad omnipotente se confió muchas veces al poder de ella, y le dio gran poder sobre los demonios, como ellos mismos se lo comunicaron por una visión a una persona, por sus méritos y oración, porque todos los días eran arrebatadas de su poder las almas de los fieles. Así que le corresponde también un lugar entre los principados, porque como príncipe militar gobernaba sapientísima y prudente las cosas del monasterio, en unión con su hermana la abadesa, en lo espiritual y en lo material. No sin razón es asociada a las dominaciones, porque está claro que fue señora de sus sentimientos y de sus actos. Dominaba todos sus afectos y los orientaba hacia Dios, controlaba el corazón y lo guardaba con gran vigilancia, y era dueña de sus acciones que realizaba por amor de Dios. Puede llamársele serenísimo y dichosísimo trono de Dios, porque tenía un espíritu pacífico y limpísimo. Llena como estaba de la gracia, señalaba lo que debían hacer a todos los que le preguntaban cómo debían de vivir y de comportarse. No se la considerará distinta a los querubines, porque, inmersa en la misma fuente de la sabiduría y penetrando en el abismo de la luz, iluminaba con su ciencia y sabiduría a todos los que se acercaban a ella, como ella misma contó. Dios le concedía muchísimas veces un conocimiento espiritual sobre lo que cantaba o leía de los salmos, muchas cosas sobre las que su alma ni se había detenido a pensar, de repente las comprendía en un instante. Por encima de todo, se compara con mucha propiedad y dignidad esta Virgen angelical a los serafines tantas veces unida de modo inmediato a su mismo amor, que es Dios, grabada así con tanto amor en su corazón de fuego, que se hizo con él un espíritu incendiado. Siempre dispuesta a hablar de Dios, y sobre todo hablaba con tal ardor del amor, que con frecuencia enardecía a quienes la escuchaban. Se puede decir con propiedad que sus palabras, como las del profeta Elías, ardían como antorchas. Siráside 48, versículo 1. Y aquí una vez más se atribuye a Santa Matilde algunos de los hechos que pertenecen a la abadesa Gertrudis y que se recordarán en la sexta parte, que como ya les dije, aún no hemos llegado ahí, pero llegaremos pronto. Hemos escrito estas pocas cosas para elogiar su vida, porque juzgamos que se la podría comparar con todos los santos a los que estuvo tan estrechamente unida en la tierra, y que gozaba con frecuencia de su presencia de un modo especial los días de sus fiestas. A nadie le parecerá absurdo que en nuestro tiempo final del siglo, cúmulo de las heces de todos los vicios y cansancio de los buenos, comparemos a una persona con todos los santos, pues dice San Gregorio, comentando así al profeta Ezequiel, que Dios ilumina a todos los hombres, y les comunica mayores conocimientos cada día, y les revela sus secretos con mayor amplitud,
y aumenta los conocimientos de los hombres espirituales con el correr de los tiempos, según dijo el profeta Daniel sobre los últimos tiempos. Muchos pasarán, y se acrecentará la ciencia. Daniel 12, versículo 4. Y añade, Moisés conoció más que Abraham, los profetas más que Moisés, los apóstoles más que los profetas, como testifica David de sí mismo. Soy más docto que todos mis maestros, soy más sagaz que los ancianos. Salmo 118, versículo 99 y 100. Leemos también en las vidas de los padres que los santos padres profetizaban sobre la última generación y decían, en aquel tiempo los hombres serán descuidados, mas los que sean perfectos entre ellos serán mejores que nosotros y que nuestros padres.